Estábamos revisando, y tú lo dijiste antes de irnos a corte, un asunto importante y un asunto que hemos venido revisando con detenimiento en anteriores semanas, el asunto presupuestal para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ya se han dado algunas definiciones. Sin embargo, en esta recta final de este mes se va a tener que definir de manera total cómo vamos a llegar a enero, que empieza el proceso electoral de San Luis Potosí. O sea, estamos a la vuelta de la esquina, Erika. Así es, y bueno, pues una cosa es la cartita Santa Claus que había escrito el CEPAC de cerca de 300 millones de pesos para el proceso electoral, no para su gasto corriente, para el proceso electoral. Y otra, lo que el gobierno del estado pues le puso en la propuesta de presupuesto, que son 100 millones. Baja considerablemente. Ya habíamos platicado de manera previa con el consejero del CEPAC, Marco Iván Vargas, y nos había dicho, bueno, pues es que esto no es ni siquiera correspondiente al nivel inflacionario que hemos tenido en estos últimos años y que nos llevaría a un ajuste a la alza. Sin embargo, pues es lo que hay, y parece que el CEPAC un poco se va resignando porque durante la semana pasada, en la sesión que tuvieron, estuvieron revisando cómo hacer ajustes al presupuesto. ¿A qué llegaron, consejero Marco Iván Vargas? Muy buenos días. Erika, Jonathan, muy buenos días. Les saludo con mucho afecto. Pues hemos llegado a varios escenarios. El primero, que fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada, de lo que justo estás dando cuenta, hicimos una adecuación presupuestal de los recursos del 2023. Sí. Hay que recordar al público que una elección no se organiza únicamente con el presupuesto del 2024. En este espacio hemos estado platicando de todos los actos previos que nosotros realizamos, incluso de forma independiente, a la fecha de inicio formal del proceso electoral, que recordará el público, lo recuerdan ustedes, antes estaba marcada para el 30 de octubre, y hace unos meses el Congreso del Estado lo movió al 2 de enero. Pero no por ello nosotros tenemos que dejar de hacer las actividades previas. Bueno, en el 2023, para este año que está terminando, nosotros habíamos solicitado una cantidad superior a los 40 millones de pesos para iniciar el proceso electoral, para ir empezando con algunas actividades. No se otorgó este recurso, solicitamos una ampliación, no se otorgó, y entonces tuvimos que cerrar con 14 millones este año 2023. Entonces lo que hicimos la semana pasada fue adecuar más o menos cómo va a ser la fotografía de cierre, de en qué vamos o en qué estuvimos ya ejerciendo esos 14 millones de pesos para el inicio del proceso. Pero como dices, pues lo bueno es lo que se viene, lo que va a aprobar el Congreso del Estado. ¿Qué tanto lograron adecuarlo ustedes? Es decir, ¿qué tanto lograron bajar la aspiración que tenían originalmente? Todavía no lo tenemos completamente resuelto, Erika, ¿sí? Nosotros hablamos con el Congreso del Estado, sensibilizamos en el sentido de que si no recibíamos esta cantidad en el 2023, pues el presupuesto del 2024 se iba a tener que recargar, ¿sí? No solo presupuestalmente, sino también en un asunto de tiempos. Entonces, nosotros ya empezamos con los recursos que se nos otorgaron para este 2023, ya empezamos con la instalación de las oficinas, ya empezamos con la contratación del personal eventual que nos ha estado ya ayudando. Hay que recordarle al público que el CEPAC en realidad tiene una estructura muy, muy compacta, pero en proceso electoral se contratan varias personas de manera eventual, de manera temporal, que son quienes nos ayudan a estar en todo el estado. Y es en lo que le hemos podido avanzar. Hasta que nosotros no tengamos ya la cifra cierta de la cantidad de recursos que vamos a recibir para el 2024, entonces no vamos a poder hacer la siguiente adecuación presupuestal. Déjame explico qué significa esto. Nosotros necesitábamos 300. Si ya por decreto del legislativo dice te vamos a dar 100 nada más, el acto inmediato posterior es que nosotros vamos a realizar una nueva adecuación presupuestal para ver qué es lo que vamos a lograr con esos 100 que nos van a dar. Pero déjame ser muy claro, si nosotros identificamos que no será una cantidad suficiente, como creo que así va a ocurrir, vamos a tener que solicitar una ampliación presupuestal, Erika. ¿Por qué? Porque hay cosas que, como lo platicamos la vez pasada que estuvimos ahí en el estudio, sí o sí vamos a tener que pagar, y se pagan a precio de mercado.
no gracias a una compactación administrativa del CEPAC. Y eso, por supuesto, que lo vamos a tener que hacer. A ver, me quiero detener en varias cosas que has mencionado porque quiero que esto quede claro, sobre todo para quienes nos están escuchando esta mañana, pero también que después no se preste a malas interpretaciones, ¿no? Porque escuchábamos a algunos legisladores decir, pues ni modo, les va a tener que alcanzar, es lo que se ha utilizado en otros procesos, y tú lo que nos estás diciendo es, no, hay cosas que no se pueden sacrificar, que no es que ustedes en el CEPAC hagan un ajuste al gasto, es lo que cuestan las cosas, ¿no? Y van a tener que recurrir a pedir una ampliación presupuestal que a final de cuentas va a representar que de nueva cuenta pues se les dé más dinero, nada más que no va a ser como parte del presupuesto, sino como una extensión al mismo que tendría que aprobar el Congreso del Estado, ¿es correcto? Es completamente cierto, y déjame insistir nuevamente en aquello que platicábamos hace un par de semanas, Erika. Hace 3 años el CEPAC recibió para una elección similar a esta, de 58 ayuntamientos y del Congreso, 112 millones de pesos aproximadamente. ¿Y por qué manejamos este tema inflacionario? Porque si tomáramos del 2018 hacia acá esos 112 millones, entonces, o sea, ya con los valores inflacionarios del 33%, tendríamos que estar recibiendo, por lo menos en términos reales, 148 millones de pesos. ¿Y por qué? O sea, porque los servicios informáticos, porque los sueldos, los salarios, la papelería, los insumos, los materiales, pues digo, esos también cuestan, ¿no? Y también han aumentado paulatinamente el costo de las cosas. Pero no es como un juego perverso entonces por parte del legislativo de decir, nada más les voy a dar 100, pero entonces vengan a negociar conmigo y les doy un poco más. No es un juego perverso, es decir, ¿no sería lo más sencillo decir, te apruebo un presupuesto mayor? Yo quiero verlo de forma bastante más optimista. Pensemos, digo, es a título personal como yo lo estoy viendo, es en cuanto al montón de necesidades que pueda tener el presupuesto de egresos del Estado, para lo que ellos en ese momento consideraron que es para lo que alcanzan. Está bien. Supongo, me imagino, que tendremos otras proyecciones presupuestales para el primer trimestre del siguiente año y espero que se pueda identificar, pero eso ya va a ser trabajo de la Secretaría de Finanzas, identificar cuáles van a ser las áreas a partir de las cuales se pueda lograr esa gestión. ¿Cuáles son las prioridades hoy para el CEPAC? Es decir, de lo que les den, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que garantizar? Qué buena pregunta, porque tiene que ver con el tiempo en el que vamos a contar con estos recursos. Lo primero que tenemos que salir a hacer en el mes de enero es instalar las 74 oficinas, que es encontrar los inmuebles, rentarlos, realizar la instalación de los equipos, la conectividad de los 74 oficinas. Nosotros ya tenemos prácticamente todos los muebles, todas las computadoras, pero tenemos que llevarlas, instalarlas, ¿no? A más tardar el 30 de enero vamos a designar a todas las consejerías de los 74 organismos que también reciben una dieta, que tal vez a veces como simbólica, pero reciben una dieta y eso se tiene que pagar. Y tenemos que salir sí o sí, ya lo hemos platicado, con las licitaciones del programa de resultados electorales preliminares y lo de la documentación, las boletas electorales y los materiales. ¿Y por qué tiene que salir esto en enero? Porque San Luis Potosí no se puede esperar al final de la fila, cuando hay elecciones en prácticamente todas las entidades federativas, para que apenas salga con esos concursos o con esas adjudicaciones. Por eso es tan importante contar con los recursos, no solo suficientes, sino sobre todo oportunos, claro, desde el principio de año, para que podamos salir con este compromiso administrativo. Ahora, Marco Iván, una parte importante que tendría que estar remarcada, no hay margen de maniobra para buscar más baratos precios, perdón si lo digo así, porque se ha mencionado que se quiere buscar que sean cosas más baratas. Pero imagínate ir por las boletas, ¿no? ¿Y cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? ¿No? Es decir, no hay margen en eso, Marco Iván. Sí, claro, y aparte, a ver, hay que explicarlo también con mucha claridad. ¿Por qué no hay margen, Jonathan? Porque tanto el tema de las boletas electorales como el tema del PREP se tienen que ajustar a estándares que están establecidos por la propia ley y por el reglamento de elecciones. Nosotros no vamos a de ninguna manera, discúlpame porque voy a exagerar con el ejemplo, pero de ninguna manera vamos a votar sobre fotocopias, pues, ¿sí? Las boletas electorales son documentos que tienen más de 15 medidas de seguridad y esos no te los hace cualquiera, ¿sí?
El programa de resultados electorales preliminares tiene tantos estándares técnicos de seguridad, más otras cosas que se tienen que contratar aparte, como por ejemplo servicios de seguridad en la nube, pero eso ya lo tienes que contratar con un proveedor internacional, por ejemplo Amazon Web Services, ¿no? Y pues esas cosas cuestan a precio de mercado. No podemos no hacerlo de esa manera. Lo que sí estamos haciendo, y también hay que decirlo con toda claridad, es que el CEPAC sí está realizando un enorme esfuerzo de compactación administrativa para que esté prácticamente en el extremo de sus límites logísticos para poder hacer las cosas que tiene que hacer con la menor cantidad de personal, con la menor cantidad de insumos, para poder salir adelante oportunamente con este compromiso. ¿Y no se pone en riesgo la elección? Nosotros tenemos con mucha claridad cuál es el límite de lo que podría estar en riesgo y no. Nosotros no consideremos que estamos ni siquiera cercanos a este escenario, pero sí hay que decirlo, pues el diálogo político tiene que estar con el Congreso del Estado como lo ha estado, estará con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría General de Gobierno, para que al final pues se entienda que esto se trata pues de un asunto técnico, ¿sí? No es un tema político, al final de cuentas la democracia y la organización de las elecciones no es un tema de conciliación política, ¿sí? Nosotros lo haremos con responsabilidad técnica, con responsabilidad política desde luego, pero también con muchísima austeridad. No estamos solicitando cosas extraordinarias, pues, ¿no? Pero sí los pone en una situación bien compleja, consejero, hay que decirlo. No es lo mismo que te entreguen un presupuesto ya suficiente para que puedas organizar un proceso electoral, a que te entreguen un presupuesto limitado y que tengas que ir a rogar a los diputados y a negociar con ellos para que te den una partida extraordinaria. Pero porque primero no tienes garantizados los recursos y segundo dependes de la voluntad política que puede existir en el Congreso para soltarte más dinero. Sí, y yo creo que en realidad es más un trabajo de arrastrar el lápiz. Déjame ponerlo como en perspectiva. Si analizáramos el presupuesto de egresos de todo el estado de San Luis Potosí, por cada 100 pesos que gasta el estado en general, la organización del proceso electoral cuesta menos de 9 centavos. ¿Sí? O sea, no es ni un 1%, quiero decir, es bastante menos que eso. Y en realidad, si me dejas expresarlo en ese mismo ejemplo, porque es una proporción correcta, lo único que estamos pidiendo es 1 centavo más, ¿sí?, de esa proporción. Es lo que estamos solicitando con respecto a todo el total de presupuesto y de todos los compromisos que tiene el presupuesto de egreso del Estado, y con eso nosotros creemos que lo hacemos y lo hacemos bastante bien. Pues veremos qué es lo que decide el Congreso y de qué manera logran ustedes ajustarse. Yo te voy a pedir que podamos seguir en comunicación y seguir pendientes de esta situación que a final de cuentas marca el cómo se va a poder hacer el proceso electoral en San Luis Potosí. Gracias, Marco. Gracias a ustedes y les deseo un magnífico día. Igualmente para ti, Marco Iván Vargas, consejero del CEPAC, platicando con nosotros. Qué compleja situación, ¿eh? Porque en donde está colocando el Congreso al CEPAC es, ven y pídeme el dinero. Y a ver si te lo doy. Y en medio de ello va la forma en la que se va a poder realizar el proceso electoral en San Luis Potosí el próximo año. Altavox.